Ahora sí. Estamos entonces, estamos listos. Ok, como les decía, vamos a tratar hoy de ir por el material, ¿verdad? De lectura que tienen asignado. Para efectos del examen del día lunes. En este material, básicamente, tenemos una presentación de combustibles tipo gaseoso y líquidos, ¿no? Como decir, gas natural o tipo búnker, diésel, ¿no? Que son líquidos, ¿verdad? Algunas de las cosas importantes que nos interesan más que todo, ¿verdad? Son aspectos que tienen que ver con qué son, algunas definiciones técnicas en cuanto a sus características, ¿no? Luego, cómo se queman, cómo se transportan, cómo se almacenan, ¿verdad? Y el tipo de tecnología, como decía, de lo que se ocupa para su correcta combustión. En algunos casos, también el manejo de las emisiones de los gases que producen, ¿verdad? Es el otro tópico que está por aquí, ¿no? Este material, curiosamente, es un material que realmente lo interesante del material es que es proveniente de otras fuentes que están en el idioma inglés, ¿no? Y esta persona se tomó la atribución, pues, de poderlos traducir de algunos manuales mucho más amplios, mucho más grandes, él los simplificó y los tradujo, ¿no? Y es un muy buen trabajo, por eso los usamos. Porque no tenemos un texto en el idioma español completo y que esté accesible, ¿no? Aparte, como les decía ayer, mucha de esta información va de manuales en manuales y algunos que otros textos que pueden existir, pues recopilan información de manuales y tratan de explicarnos las cosas, ¿no? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Muy bien, entonces comienza con el petróleo, básicamente, ¿no? Como el primer ejemplo de fuel oil, ¿no? El petróleo, pues sabemos que ha sido el combustible estándar por mucho tiempo, ¿no? Eh, la industria petrolera en sí misma es un mundo aparte, un mundo en donde existe el petróleo, pues que demanda mucha ingeniería. La construcción de lo que son refinerías, ¿verdad? Que es el lugar en donde nosotros procesamos estos combustibles y los convertimos en formas más útiles y más manejables del petróleo mismo. Entonces, como digo, son tecnologías, son industrias, que son un mundo en sí mismo, ¿no? Tienen bueno, la industria del petróleo es una de las industrias que demanda grandes cantidades de energía térmica para su operación, ¿no? O sea que aquí generar vapor también es bien importante. Hay muchos intercambiadores de calor, muchos equipos presurizados, ¿no? Y lógicamente por el peligro, ¿verdad? Que manejamos sustancias altamente combustivas, pues los niveles de seguridad y diseño son bien grandes, ¿no? Entonces la industria petrolera ha sido una de las industrias insignias, ¿no? Vanguardista en muchos aspectos, ¿verdad? Creadora, ¿verdad? No creadora, pero sí
aportadora de muchas invenciones, de muchos avances tecnológicos que no solamente ha encontrado cabida en la industria petrolera, sino que en otras, ¿no? Entonces, es una... Bueno, es más, en la universidad donde yo me gradué había una ingeniería que así se llamaba, Petroleum Engineering, ¿no? O sea, era una combinación así de ingeniería química, ingeniería mecánica, con una aplicación muy específica dentro de la industria petrolera. Entonces, importante, ¿verdad? Las técnicas de refinamiento del petróleo, ¿no? Habla de unos 3 o 4 modelos, ¿verdad? El craqueo, el reformado térmico, el reformado catalítico, la polimerización, la isomerización y la hidrogenación, ¿no? Esto es, ¿verdad? La técnica que se ocupa para separar los diferentes subcomponentes que podemos obtener del petróleo. Parece que el petróleo viene de un yacimiento natural, por ende viene lleno de muchos otros elementos que no son exactamente un combustible, ¿no? Y aquí nos dice, por ejemplo, azufre, oxígeno, nitrógeno, ¿verdad? Incluyendo algunos metales, ¿no? Vanadio, níquel, arsenio, cloro, ¿verdad? Todos esos productos tienen que ser procesados, limpiados, extraídos, ¿no? Y ahí viene pues entonces toda esta ciencia y toda esta industria, la industria petrolera, con sus métodos de refinamiento del mismo. Luego habla de procesos de purificación, ¿verdad? Y habla de varios aquí, ¿no? El tratamiento con ácido sulfúrico, endulzamiento, extracción de marcaptanos, tratamientos de arcilla, hidrogenaciones, ¿verdad? Tamices moleculares, etcétera. No purificar, como les digo, porque normalmente pues viene contaminado con algunas otras cosas que no son deseables en el combustible. ¿Qué obtenemos de los productos? Bueno, tenemos varios, ¿verdad? Gasolinas, ¿verdad? Y en estas gasolinas no solamente está la gasolina común que nosotros conocemos de los automóviles, ¿verdad? Sino que hay otros tipos de gasolinas, dentro de ellas, por ejemplo, la Avjet, ¿verdad? Que es una gasolina especial para la aviación, que sale ahí, ¿no? Todo eso de gasolina súper regular y todo eso, pues ya son reclasificaciones de estos elementos llamados gasolinas, ¿no? Reclasificaciones en base al octano, al octanaje, ¿verdad? Y pues que las industrias petroleras y sus marcas han ido diferenciando pues para darse calidad y competencias, ¿verdad? Comerciales y todo ese tipo de cosas. El búnker, por ejemplo, es un destilado, ¿verdad? Es un aceite destilado. El aceite residual también, ¿verdad? Combustibles para turbinas de gas, ¿de acuerdo? En los ciclos Brighton. Pero no para Avjet, ¿verdad? Acuérdense que el combustible, el combustible que consume la turbina de gas de un avión es un aviation fuel, ¿verdad? Es grado diferente, mientras que este otro combustible para turbinas es especial para las que son turbinas industriales, ¿no? No tipo jet, sino tipo industrial, ¿no? También dice, salen algunos gases licuados. ¿Por qué? Porque no tanto en el refinamiento y en la sustracción, ¿verdad? Suelen venirse algunos gases, ¿verdad? El mismo metano, por ejemplo, ¿verdad? En algunos casos. Y la querosena, ¿verdad? Que hemos escuchado ella, gas querosén, ¿verdad? Todavía se utiliza en muchas lamparitas ahí y estufas que queman gas querosén, ¿verdad? ¿Quién conoce el gas queroseno? Nadie. Yo es el azul que venden en las pulperías. Exacto, sí. ¿Verdad? Hay unas estufitas ahí que utilizan ese gas queroseno. El coque de petróleo, ¿verdad? El coque
es un subproducto, ¿verdad? Del proceso de refinamiento del petróleo. Ese es el que se usa en Beco, ¿verdad? La compañía esta que está aquí produciendo energía eléctrica en ¿cómo se llama? En Bijao, ¿verdad? Utilizan un coque, que básicamente es petróleo petrificado, ¿no? O sea, residuos petroleros que se queda en forma sólida, ¿verdad? Es seca y se pulveriza, ¿no? O sea, y se forma en pequeños pellets, ¿verdad? Y se vende, ¿no? Es, es una especie de carbón, pero no vegetal, sino carbón de petróleo, ¿verdad? Tiene sus ventajas y sus desventajas ¿verdad? En el uso. Eh, Honduras, por ejemplo, como siempre va por detrás de muchas cosas, pues se metió con ese tipo de combustible, puesto que yo me imagino que en otros países, por asuntos de orden ambiental, hay muchas restricciones o es muy caro quemar ese coque en procesos industriales de alta magnitud. Entonces, no encuentran mercados más que en países como los nuestros, ¿no? A bajo precio y donde las regulaciones ambientales son un poco débiles, entonces se consume, ¿no? Alguno de este coque también se utiliza en algunas industrias del vidrio, otros por ahí, ¿no? Pues por asuntos de costo, ¿no? Y todo ese tipo de cosas. Como ya hemos dicho antes, la elección de un combustible no es bien importante, pues esto al final es lo que determina todo el diseño del proceso industrial, ya sea este para generación de cómo se llama, de energía, o como objetivo, ¿no? De la generación del vapor, o ya sea esto para una industria de otro tipo, puesto que cada uno de estos que hemos hablado aquí implica equipos diferentes, formas diferentes de combustión, manejo diferente de residuos, ¿verdad? Todo ese tipo de cosas. Entonces, por eso es que es muy importante comprender muy bien los combustibles. A nivel real nuestro, pues, ¿verdad? En la medida que uno está ya en una industria, y pues esa industria ha determinado, pues o determinó en algún momento en el tiempo utilizar cierto combustible y tiene sus equipos para ello, pues uno aprende a manejar ese combustible, a entenderlo, ¿no? Sus propiedades, qué produce, qué no produce, cuándo está bueno, cuándo está malo, ¿no? Todo ese tipo de cosas. Pero desde el punto de vista de diseño, de especificación, ¿verdad? O de escogencia, ¿verdad? Para una aplicación, pues también es bien importante conocer todos esos elementos, ¿no? Eh, los fióleos, dice, para generación de vapor son residuos de la destilación de los crudos, ¿no? Que como les decía, ¿no? De estos residuos, eh, eh, bueno, podemos tener fuel oil destilados del diésel, por ejemplo, no se suele utilizar en la generación de energía eléctrica, ni en ningún otro tipo de generación muy masivo. Para pequeñas generaciones de vapor o algo, posiblemente sí, o condiciones de emergencia, ¿no? Eh, Podemos utilizar diésel, ¿verdad? En motores de combustión interna y usar la tecnología, ¿verdad? De los motores de combustión interna acoplados a generadores eléctricos, ¿verdad? Para producir energía eléctrica y hacer alguna recuperación tipo, ¿verdad? Recuperativo, ¿no? De gases de combustión calientes de generadores de diésel, por ejemplo, y convertirlo en vapor, ¿no? A través de calderas de recuperación y usar ciclos combinados, ¿no? De motor de combustión interna con eh, turbina de vapor, ¿verdad? A baja escala. Eso es bastante factible. El fuel óleo residual es el que se refiere al búnker, ¿no? Que es el que normalmente se utiliza en calderas. Y en calderas de bajo calibre, de bajo en comparación a otras, no estamos hablando en calderas eh, por lo general casi todas pirotubulares, ¿verdad? Y de relativamente baja capacidad de generación, vapor saturado, ¿no? Seco, a presiones más o menos eh, bajas, ¿verdad? Eh, Son esas calderas tipo paquete, ¿no? Que ya nos venden de 800, de 1000, 1200, 2000, 2200 caballos de vapor, ¿no? Eh,
ese es el que típicamente se utiliza, ¿no? Hay algunas calderas también aquatubulares, ¿verdad? Tipo paquete, ¿verdad? Eh, que también utilizarán este tipo de combustible, ¿verdad? En sus, como combustible primario. Creo que en el principio yo les mencioné, ¿verdad? Que por lo general tenemos un combustible primario y un combustible secundario. Eso porque se prevé que puede haber escasez de uno, ¿verdad? A veces se necesita combinar los dos, ¿verdad? Porque uno no es suficiente, porque varía su calidad, sus condiciones, entonces se combinan dos. Y por lo general uno de ellos también es más fácil de encender que el otro. Entonces, ese secundario es un poquito más fácil de encender y es lo suficientemente fácil para encenderlo y luego una vez encendida la llama, encendemos el combustible primario y ya apagamos el combustible secundario. Por ejemplo, los que queman este fuel oil residual, podemos utilizar ya sea un diésel o podemos utilizar gas, LPG, por ejemplo, que es bien fácil de encender, puesto que el gas LPG con una simple chispa eléctrica lo encendemos. Entonces es muy fácil encender una caldera utilizando gas LPG. Luego de que enciende ese gas LPG y la llama ya se estabiliza y todo está lo suficientemente caliente, ¿verdad? A una temperatura razonable, podemos empezar a inyectar un filóleo como el búnker, ¿verdad? Tengo una pregunta, Ingeniero. Sí, déjeme terminar eso. Sí, Entonces, disculpe. cuando ya nosotros inyectamos el búnker, ya la llama del LPG está suficientemente estable y comienza a encender el búnker, y ya cuando el búnker ya toma su forma, vamos reduciendo el LPG hasta que apagamos el LPG y ya queda funcionando la caldera con búnker. Díganme. Sí, mi pregunta es, todos estos derivados que se utilizan ahorita localmente para, pues, sacarle provecho al petróleo, como el coque que nos mencionaba usted y todos los demás, ¿hay incentivos gubernamentales por el uso amigables en cuanto pues, estos tipos de materiales como coque y todo eso? Porque coincide esta clase con ambiental y también quedé con esa duda, como que si el gobierno incentiva a empresas, o sea, en papel creo que está escrito, ¿no? Pero está como bien escrito en el hecho de que, okay, hagamos decisiones del siglo XXI y seamos más amigables con el medio ambiente, o todavía siempre las empresas que hacen calderas, como por ejemplo una gente de abajo que se llama Madesma, ellos hacían calderas y como usted siempre le he escuchado el tono de que no le gusta como la biomasa porque lo siente que es muy sucio, y yo creo que esa gente solo biomasa hace, bueno, calderas para biomasa. Sí. Entonces, hay empresas locales que hacen calderas y tratan de promover pues usos más ambientales, como más amigables con el ambiente, perdón. Es que mire, vamos a ponerlo en una perspectiva muy, muy, muy simple, ¿verdad? Voy a poner primero el gobierno. El gobierno realmente es parte del gran aparato corrupto de este país, ¿no? Entonces, si bien es cierto, existen, como dicen, ¿verdad?, lineamientos internacionales, todo ese tipo de cosas, pero bien es cierto también que en Honduras la industria del petróleo, por ejemplo, está dominada por gángsters aquí en Honduras, ¿no? Y son los que gobiernan, pues. Entonces, ellos van a poner todos los cerrojos necesarios para evitar de que otras industrias que pueden entrar, entren, ¿no? O sea, ellos son los más favorecidos, ¿verdad? Todas las industrias petroleras, ¿no? Que tenemos aquí, ¿no? Y no estoy hablando de una marca en particular, Texaco o algo por el estilo, no, estoy hablando a nivel de quienes son los dueños de las importaciones y todo eso, ¿no? Y puedo mencionar unos cuantos nombres, pero no lo vamos a hacer. Es obvio que ellos van a buscar todos los medios necesarios, en este caso el Congreso y los permisos y todo lo demás ambientales y todo, para evitar que les hagan competencia, porque lógicamente en la medida que entren elementos sustitutos, su demanda para ellos, ¿verdad?, su negocio se reduce. Entonces ellos es más, muchos de ellos están también en la industria de generación eléctrica, ¿no? Han puesto
han puesto instalaciones de motores de combustión interna, ¿verdad? Para promover sus mismos consumos y todo lo demás, ¿no? Ahora bien, ¿qué es amigable y qué no es amigable? No sé qué entiende usted por amigable, a ver si me amplía un poco para poder entender qué es lo que busca de respuesta, porque eso de amigable, ¿verdad? Ujú. Sí, como, vaya, incentivos arancelarios, por ejemplo, al momento de hacer instalaciones, vaya, Sí, de calderas. pero es que usted habló de amigable, o sea, que amigables con el ambiente. ¿Qué es lo que usted me dice con eso? ¿Qué es lo que usted me está queriendo decir con amigable con el ambiente? Pues que las decisiones a la hora pues, buscar fuentes de energía vayan más como incentivadas a energía eólica, energía solar, etcétera. Ya, ok. O sea, usted está hablando entonces de las famosas formas regenerables, ¿no? Ujú, Ok. Mire, lo que le voy a decir le puede chocar y les puede chocar un montón, ¿verdad? Esa es mi filosofía, ha sido mi forma de entenderlo y de siempre ponerme en esta posición. Realmente lo hemos visto, ayer lo platicábamos, ¿no? De que no importa lo que yo queme, yo causo un desequilibrio porque produzco CO2, ¿sí o no? ujú, ¿Verdad? Hablando de todo lo que queme. En esto se salvan los que no queman nada, ¿va? Pongamos energía solar, pongamos hidráulica, pongamos allí la eólica. Pero igual, ujú, esos gases naturales también producen CO2. Desde ese ángulo son productores de CO2, que sabemos que es un elemento, es un gas invernadero, causa problemas en la atmósfera. Pero, y todos los que están ahí enfrente en esa pantalla, todos producen CO2. Todos. Todas las biomasas producen CO2. Entonces, desde ese ángulo, ninguno de ellos es amigable, exceptuando lo que acabo de mencionar, ¿no? La eólica, porque no quema nada. La hidráulica, porque no quema nada. Y la solar, porque no quema nada. ujú, Simplemente es la transformación de una forma de energía en otra sin necesidad de la química, ¿no? En este caso, todos los combustibles, ya sean estos tipo biomasas, o sean de tipo vegetal, como el carbón, ¿verdad? De eso, o sean, ¿cómo se llama? Eh, bueno, dijimos biomasas, o sea, lo que sea, ¿no? Petróleo, todo eso. Todos ellos, lo que hacemos es liberar la energía química que está ahí, ¿no? Y para ello tengo que liberar el CO2. No hay para dónde. El CO2 entre el elemento más común de todos ellos, ¿verdad? Y luego acabamos de ver ahí, ¿verdad? Dependiendo de dónde viene, ¿verdad? Aquí tenemos azufre, tenemos, ¿verdad? Que es un elemento nocivo tremendamente, materiales pesados, ¿verdad? Arsenio, cloro, vanadio, ¿verdad? Que tampoco son nada buenos, entonces eh, también son un peligro, ¿no? Ahora bien, cuando hablamos de incentivos para energía limpia, ¿verdad? Entonces son, es decir, bueno, los proyectos que tendrían que ver con eh, hidroeléctricas, eólicos y energía solar, que el gobierno les dé preferencias sobre los otros, ¿no? En términos de pago de impuestos y todo lo que usted quiera, ¿no? De ujú, acuerdo. Eso existe, eso existe. El problema con eso también es el siguiente, ¿verdad? Y eso hay que entenderlo. Eh, no son fuentes a gran escala, ¿verdad? No son fuentes a gran escala. O sea, por ejemplo, la hidroeléctrica sí se puede hacer a gran escala, pero se necesita de grandes inversiones. El problema con la hidroeléctrica es ese, por eso las hidroeléctricas no son muy comunes en todo el mundo. Primero, por la geografía, ¿verdad? Que no todas las geografías del mundo son adecuadas para las hidroeléctricas. Dos, también tiene un impacto ambiental, ¿verdad? Porque el hecho de que usted retenga agua y todo lo demás, y verdad, todo también cambia el sistema ecológico alrededor de una represa, ¿no? Entonces hay impactos, ¿verdad? Pero que no son del CO2, son de otro tipo de impactos, ¿verdad? Em, es la energía más barata que existe, puesto que básicamente no cuesta nada, ¿verdad? Pero las inversiones son bien grandes. Entonces, países como los nuestros, bueno,
no tienen muchos proyectos hidroeléctricos. Hay algunos proyectos hidroeléctricos bastante pequeñitos, artesanales, ¿verdad? Por todos lados ahí, que la gente ha ido aprovechando pequeñas, vamos a decir, pequeñas vetas, ¿verdad? En las corrientes de ríos y cosas que han podido aprovechar para usos bajos, de baja necesidad, ¿no? En un país como el nuestro, pues es permisible, ¿verdad? Luego, pues aquí hay otro problema, ¿no? Solo tenemos la ENE, ¿verdad? Que tiene monopolizado todo este esquema, entonces también interviene esa parte, ¿no? Porque tenemos que venderle la energía a la ENE de todas formas, ¿no? La energía, siempre está la ENE metida en esto, porque el sistema de distribución es de la ENE. En ese sentido, no ha habido apertura como para que, por ejemplo, compañías puedan invertir todo y vendernos, ¿no? Y que usted pueda comprar en la compañía A, B o C energía, ¿no? Porque el sistema de distribución todo es de la ENE, ¿no? Entonces la ENE compra la energía. Yo conozco de un caso que, ¿verdad? Lastimosamente, nunca se dio, precisamente por las mismas cosas, ¿no? Era una planta generadora eléctrica muy grande que iba a haber en Honduras, ¿verdad? Se iba a colocar en un puerto. Y que la idea de esa planta pues era generar energía para una buena cantidad. Estamos hablando de, creo que eran 600 megawatts, una cosa así, una cosa fantástica, ¿verdad? Un ciclo ranking, ¿verdad? Combinado, ¿verdad? Con turbina de gas, ¿verdad? Un ciclo combinado. Enormes proyectos, ¿verdad? Pero, ¿qué pasó? Y una compañía de alta tecnología en esto, pues, ¿verdad? Que todo lo que había solicitado era poder colocar en una zona marítima, ¿verdad? Una terminal de descarga de gas natural, en donde enormes tanques, barcazas con el gas natural se iban a estar acoplando en esos muelles especiales, conectarse a las tuberías que alimentaban de gas a esa planta hidroeléctrica, a esa planta termoeléctrica, ¿no? ¿Y qué pasó? Nunca le dieron el permiso porque dijeron que eso era peligroso para el mar, que aquí, que si una barcaza de esas, que se explotaba, que aquí, que ya mil perecuetes, ¿verdad? También le metieron trabas porque el gas natural emite un poquito más de vapor y CO2 que otros combustibles, pero es bien barato también, ¿verdad? Y hubiese permitido una buena cantidad de energía eléctrica en el país a menor costo, ¿verdad? Pero ¿qué sucede? Como era menor costo, iba a quebrar a estos que usan petróleos. Entonces, estos ARES definitivamente se opusieron totalmente, ¿no? Hablando entre que un mal por otro, ¿no? Al final, quemar gas natural o quemar todas estas cosas que ellos queman, pues no es una enorme diferencia, ¿no? Pero sí, hombre, pero si voy a estar contaminando el ambiente, pero puedo tener una energía más barata, ¿qué haría usted? En un país Pues tan pobre, decisión de primer como el mundo, nuestro. ¿no? En un país tan pobre como el nuestro, ¿no? Más energía, más barata, más competitividad, ¿no? Pero significaba la quiebra de todos estos. Sí, son como decisiones como de Pues que, sí. que se tienen que tomar para ser país de primer mundo, pero esas cosas son las que nos mantienen todavía como país de tercer mundista, ¿no? Exacto. Cuando en el mundo usted se va a Estados Unidos y plantas de gas natural proliferan por todos lados, pues, porque ellos tienen yacimientos, ¿va? Y llegan por tuberías y todo lo demás, pues. Depende un poco de cómo se llama, de diésel y todas esas cosas para su generación de energía, que es crucial, ¿no? Ya vamos a ver más adelante en la próxima unidad el tema económico de la energía, ¿no? El índice per cápita de generación de energía eléctrica per cápita de un país es un índice de prosperidad de un país, ¿no? Entonces, porque imagínese usted, y solo adelantando un poquito a ese tema, ¿no? ¿Qué atractivo puede ser un país donde una persona solo dispone de medio kilowatt al día para consumir en aparatos electrónicos y cosas, imagínense en su casa? ¿Qué televisores o qué papás le pueden vender a esa gente? Ninguna, ¿no? O sea, no es atractivo para muchas cosas. Un país en donde la gente solo tiene una cantidad permisible de consumo de energía bien baja, ¿verdad? Por persona, ¿no? Medio kilowatt, póngale, por decir un número, ¿no? Y en algunos lugares, pues nada, pues ni medio, ¿no? Más que un leño al día para poder cocinar ahí un poquito de comida. Entonces, el ecofogón, ¿no?
Entonces, eso determina mucho la prosperidad de un país. En cambio, países en donde alguien dispone de 3, 4, 5 kilowatts de energía por cabeza para consumir, es un país atractivo en donde yo puedo vender muchos artículos que necesitan de energía eléctrica, ¿no? ¿Sí o no? Sí. Entonces, y se pueden instalar también industrias que consumen energía eléctrica. Entonces, no somos atractivos bajo esas circunstancias. Imagínate, Ujú. y desechar un proyecto de ese tipo, ¿verdad? Es contraproducente. Pero bueno, eso Gracias. mencionando. Entonces, volviendo a su pregunta, ¿no? Entonces, amigables solo esas desde ese ángulo, ¿no? Y cómo se llama, el resto pues compiten, ¿verdad? Entre el menos malas y más malas. Claro, que lo que ha pasado, muchos de estos elementos de fuel que están aquí, todo esto y las mismas biomasas en otros países no tienen tanto uso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los estándares legales, ambientales son bien altos. Entonces, imponen sobre estas industrias grandes costos de limpieza, ¿no? De purificación de sus procesos, ¿no? Tratamiento de los gases de combustión, sistemas de filtrados y un montón de cosas, ¿verdad? Tratamiento de sus cenizas, un montón de cosas, ¿verdad? Que hacen cara a su operación. Entonces, ellos no usan este tipo de cosas en otros lados, son esquemas diferentes, ¿no? Nosotros como aquí permitimos, ¿verdad? Algunas cuestiones que en otros lados no se permiten, entonces venimos y utilizamos, por ejemplo, combustibles que les acabo de mencionar, el coque, ¿no? En otros países no lo permiten, porque el coque tiene azufre, ¿verdad? Yo creo que ustedes han sentido alguna vez por aquí en San Pedro Sula, los que viven cercanos aquí a la medianoche, a veces que se huele bien feo, ¿no? Que es azufre, Ujú. ¿no? Bueno, eh, yo tengo mi teoría, nadie dice nada. ¿Por qué no dice nadie dice nada? Porque hay muchas industrias que están quemando, ¿cómo se llama? Productos que tienen azufre y le están metiendo esos gases de combustión al aire, ¿no? Y han A mí lo que concentrado me estaban azufre. diciendo unos amigos de Tela es que están quemando las palmas que no lograron vender Ujú. y todos están como pudriéndose y eso. Sí, sí. Y es claro, entonces esa pudrición produce todo ese tipo de gases, ¿no? Entonces, hay algunas industrias que usan sulfatos en sus procesos, ¿verdad? Y esos sulfatos van a las aguas residuales y las aguas residuales luego para purificarse tienen que evaporar y sale SO2 al aire, ¿no? O sea, hay en esto, imagínense usted, si con la compra de unos cuantos hospitales, cuánto relajo hay, no se puede imaginar usted con una industria que es continua y fija dentro del país, ¿no? Cuánta cosa escondida de haber, ¿no? Em, y luego, pues el tema de las energías limpias, pues, ¿verdad? Son limpias porque hasta ahora desconocemos los efectos realmente que pueden tener sobre el ambiente, ¿no? Bueno, ya hablamos de un poco de las hidroeléctricas que sí tienen impactos ambientales, además hay impactos ambientales que deben de ser analizados a la hora de las... Pero mira ahí, por ejemplo, esa el Patuca ese, no sé cómo es que se llama, Patuca 4, Patuca no sé qué, ¿verdad? Que no la dejen entrar en operaciones. ¿Por qué? Porque la energía que va a producir Patuca es mucho más barata que la que venden todos ellos. La energía eléctrica que produce el cajón es la más barata de todas, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces, eh, ahí tenemos ese libro. Ajá, dígame, a ver. Y ahí en Patuca todavía la gente que vendió los terrenos estaba peleando ahora la madera que va a perder por la inundación de los terrenos. Entonces, hay Sí, otra demanda ahí que no la entrar en funcionamiento. pero eso le digo, es que las industrias hidroeléctricas traen otro tipo de problemas, ¿verdad? Y repito, los impactos de desviar los vientos, de controlar los vientos y todo eso todavía no los hemos visto. Son industrias relativamente nuevas. El impacto del CO2, hace más de 200 años comenzamos con la revolución industrial, ¿verdad? Quemando grandes cantidades de combustibles y empezando a emitir bastante CO2 al aire, ¿verdad? Con la famosa revolución industrial, miren los problemas que estamos. Entonces, 200 años después. Entonces, eh, el otro día les hablaba yo de las biomasas, ¿no? Las biomasas siempre han existido, ¿verdad? Pero ahora estamos sustituyendo terrenos que antes producían comida para producir combustibles, combustible plantas para quemarlas, ¿verdad? Imagínese usted, ¿verdad? Entonces, hay una serie de cosas ahí un poco medias raras, ¿verdad? Que al final no,
yo creo que ninguna opción es tan limpia como pretendemos decirla, ¿no? Que cualquier cosa que altera el proceso natural definitivamente tiene un costo. La segunda ley de termodinámica ¿cómo se llama? Los prevé, ¿no? Nos dice, ¿no? ¿Verdad? Que no hay nada gratis que yo haga, ¿no? Siempre voy a causar algún impacto, algún trastorno en mi entorno, ¿no? Muy bien. Siguiendo aquí, ¿no? El azufre, ¿no? Por ejemplo, no es un elemento deseable en los combustibles, es bueno saberlo, ¿no? Tanto por las partes ambientales como por algunos problemas operativos también, corrosión, por ejemplo, lo que dice. Los manejos de sólidos, ¿no? Que se forman y los óxidos y todo eso. El almacenamiento de los filolios, ¿verdad? Es especializado, algunos son peligrosos, ¿verdad? Y todo lo demás. Muy bien. Vamos a salirnos para volver a arrancar la siguiente sesión.